Y ahora quiero saludar a Osvaldo Moreno, director de Consultores Políticos Independientes y quien nos acompaña desde Guayaquil, Ecuador. Señor Moreno, ya lo veo en pantalla, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas tardes, un gran saludo al Canal de las Américas, NTN 24, la orden. Osvaldo, de lo que se conoce hasta ahora, CEDATOS, CMS, Opinión Pública, Ecuador, ¿qué se asemeja más a la realidad desde tu punto de vista que vive el país en este momento, donde pues ya cerraron las urnas y está Ecuador y por supuesto el continente esperando resultados? Claro, mire, hasta el momento hemos tenido ganadores de debates, ganadores en Twitter, ganadores en encuestas y por lo pronto ganadores de Exit Poll. Yo creo que lo más prudente, porque ustedes saben como una cadena seria que son, y en mi caso al menos como analista creo que lo más prudente por el tipo de pasiones que levantan y para que nadie salga lastimado, yo creo que lo más prudente es esperar los resultados del organismo competente, los resultados formales, de manera de tener una visión un poquito más clara, ¿no? Todos los estudios de boca de urna que usted manifiesta, de firmas que son públicamente reconocidas afines a uno y otros movimientos, creo que lo más prudente, al menos de mi punto de vista, es esperar el conteo oficial, esperar una manifestación. Entiendo que los movimientos y partidos tienen delegados de mesas, tienen controles electorales, etcétera, etcétera, y en función de la formalidad del proceso, al menos de mi parte, manifestarme. Por lo pronto, por un poco de mesura, yo creo que lo más indicado es esperar. Ante ese llamado que haces, Osvaldo, se excedió el candidato oficialista Lenín Moreno, quien celebraba, incluso desmeritaba la encuesta de CEDATOS porque es en alianza de un canal que pues no le es cómodo al gobierno, por supuesto, en Ecuador, y decía: permítanme el honor de volver a leer los datos que le favorecen. Se excedió el presidente, tomando en cuenta que en Ecuador puede suceder algo contrario a partir de las 8 de la noche, cuando se conozcan los primeros resultados oficiales como tal. Bueno, los candidatos harán su comparsa, obviamente, en el buen sentido de la palabra, como un carnaval, ¿no? Ellos tienen que proyectarse vencedores, ellos tienen que, porque el resultado está muy ajustado, por lo que podemos ver, ¿no? Al menos para que no haya segunda vuelta. Entonces los candidatos, yo creo que lo que están haciendo es celebrar por su lado los dos, tanto el uno como el otro, pero yo creo que al menos quienes hacemos opinión, en mi caso, de una manera más formal, como les manifiesto, es esperar el resultado formal, en este caso el organismo competente, que lo dirige Juan Pablo Pozo, es una persona que hasta ahora creo que ha demostrado probidad en el manejo del proceso. Seguramente, como todo proceso electoral en el mundo, tiene sus fallas, porque este es un tema humano, pero como le manifiesto, por ahora lo prudente creo que es esperar, porque no solo se elige presidente, también una de las cosas que blindó a Rafael Correa, porque para hablar de Ecuador no hay cómo dejar de hablar de Rafael Correa, es la mayoría absoluta que tenía en la Asamblea Nacional, y también se está eligiendo una Asamblea Nacional, y creo que en ese sentido también hay que ver cómo será la gobernabilidad para el próximo jefe de Estado. Osvaldo, temprano estuvimos conversando aquí en la tarde fin de semana de NTN 24 con la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, pues hablaba de una elección totalmente normal, tranquila. Le preguntamos por irregularidades que se reportaron, que incluso reportó un oficial de policía, y pues decía que todo se solventó, que cada situación tenía una explicación, y además pues un avance que hacía, en este caso el Consejo Nacional Electoral, hablaba a esa hora, pues hace una hora y algo más, de 79 puntos y algo más de participación. ¿Se puede esperar mucho más? ¿Cuál es tu visión de lo que fue la participación del ecuatoriano el día de hoy en esta elección? Bueno, hay que tomar en cuenta que en nuestro país el voto es obligatorio, por un lado. Por otro lado, mire el caso de los Estados Unidos. La señora Clinton llegó a un punto en que estaba pidiendo hasta reconteo de votos. Entonces, en todo proceso, en toda democracia liberal, en toda democracia occidental, es normal que siempre existan situaciones que ponen en tela de duda el proceso y que obviamente se auditan, se investigan, se impugnan. Hay mecanismos, hay instituciones. Por eso yo planteo que hay que esperar, ¿no? Yo en eso soy reiterativo, creo que hay que con mucha prudencia, no creo que esto es Venezuela, no hay que venezolanizar el caso ecuatoriano, todo lo contrario. Aquí tenemos una situación totalmente diferente, como cada país tiene su proceso. Venezuela, Bolivia, Ecuador son diferentes, porque sería como comparar a México, Argentina y Colombia, que son también totalmente distintas. Entonces, en ese contexto, yo creo que hay que esperar el resultado oficial, lo digo reiterativamente, porque es un tema bastante serio, ¿no? Usted sabe que la política es casi como el fútbol hoy en día, apasiona, y los candidatos están en su derecho de autoproclamarse ganadores, pero es el organismo, el árbitro, digamos, ¿no?, que tiene una responsabilidad con la historia de emitir un resultado, y si tiene que haber segunda vuelta, que haya segunda vuelta, y si no hay, que no haya. Es decir, Osvaldo Moreno, hombre de la opinión pública, en este momento no tiene definido cuál será el futuro de Ecuador en las próximas horas. ¿No tienes claro cuál es el resultado o cuál es la tendencia que va a marcar ese resultado a partir de las 8 de la noche? Bueno, lo dije en
algunos medios colegas suyos, mi lectura es que posiblemente no haya segunda vuelta. Se lo dije a ustedes inclusive en una entrevista anterior. Esa es mi visión, pues no, pero obviamente yo no soy dueño de la verdad y puedo equivocarme. Al menos esa es mi lectura, porque no porque sea un genio, simplemente por la división que existe en la oposición. Estamos hablando de casi 4 o 5 candidatos opositores que esencialmente han ofrecido lo mismo, ¿no? Entonces, en ese contexto creo yo que ha habido una división. Aquí, por ejemplo, no hay una unidad, no hay un Capriles, por ejemplo, ¿no es cierto? No hay una mesa de unidad, o sea, que los partidos se han dividido. Incluso hay una disputa muy fuerte a nivel parlamentario en las provincias entre la misma oposición. Entonces, en ese contexto, sumado obviamente al hecho que Moreno es un candidato interesante, pero no es invencible como Correa, obviamente, pero hay una serie de situaciones que, por lo menos desde mi lectura, me hacen llevar a pensar de que Moreno ganaría en primera vuelta, pero por un tema insisto, de prudencia, preferiría esperar, y si hay segunda vuelta, bueno, que exista segunda vuelta. Es Osvaldo Moreno, director de Consultores Políticos Independientes. Gracias por estar con nosotros desde Guayaquil, Ecuador. Una buena tarde. Un abrazo a todos ustedes, siempre agradecido. Hasta la próxima.